Ahora que ya sabemos qué es la alimentación antiinflamatoria, y si no revisaste el video pasado, por favor hazlo, porque ahí te doy una introducción bien completa acerca de qué es la inflamación, por qué se produce y cómo podemos ayudarnos a sanar. Quiero hacer este video para que profundicemos un poco más en cuáles son en sí esos alimentos que nos inflaman, para que sepas qué cambios podrías hacer para ayudarte a rebajar esa inflamación. Mi nombre es Carolina Toro. Si llegas nuevo a este canal, soy coach de salud y alimentación holística, y mi trabajo es ayudarte a que tengas hábitos de vida más saludable por medio de la nutrición holística. Esta palabra holística quiere decir integral, y en nutrición holística nada es blanco o negro. O sea, no hay un alimento que sea súper saludable para todo el mundo, así como no hay un alimento que no sea saludable para todo el mundo. Pero sí hay como unas generalidades dentro de la alimentación antiinflamatoria, que es el tema que estamos abordando en este momento en Casana, que es importante que tengas en cuenta. Hay 4 alimentos que son los principales inflamatorios, que son el azúcar, el gluten, los lácteos y los alimentos procesados en general. ¿Por qué? Vamos a mirar como cada uno de ellos en general. Recuerda que igual todo esto, y aquí me hago propaganda, vamos a profundizarlo en el curso de alimentación antiinflamatoria. Si todavía no te has inscrito, lo puedes hacer, el link está en el perfil. En pocos días vamos a comenzar, y ahí vamos a poder ayudarte de la mano de otros profesionales a que realmente aprendas qué es esto de la alimentación antiinflamatoria. Este solamente es como un video introductorio para darte unas ideas. Entonces, los lácteos contienen caseína, que es la proteína de la leche. A la mayoría de las personas les genera muchos problemas intestinales, y también contiene lactosa, que es el azúcar de la leche. Incluso si nosotros comemos queso, es 10 veces más adictivo que tomar leche normal, porque la caseomorfina, que es un compuesto que tiene la leche derivado de la caseína, se aumenta 10 veces más cuando comemos un queso. Los lácteos no son un alimento que nosotros los seres humanos necesitemos. Digamos que nos hemos acostumbrado a comerlos, y son ricos, delicioso es comer una pizza, delicioso es comer como, no sé, cualquier cosa que te imagines con queso es rica. Pero realmente esto genera mucha inflamación, sobre todo en nuestro intestino y en todas las vías respiratorias. Si por ejemplo eres una persona que le da gripas muy seguido, rinitis, congestión nasal, es muy probable que si tú dejas los lácteos por un mes, eso te mejore. Y yo lo que te propongo es que durante todo mayo dejemos de consumir estos alimentos inflamatorios. ¿Por qué? Porque si no nos damos la oportunidad de probar qué pasa si yo lo dejo y qué pasa si lo vuelvo a reintroducir, pues como que todo se queda en la teoría del libro, del video, del médico, pero realmente tú no lo experimentas en carne propia. Y puede que los lácteos en teoría no sean saludables, pero a ti no te generen ningún problema. O puede que esa rinitis que has tenido durante muchos años, si dejas los lácteos, se quite y ya te sientas un poco mejor. Entonces ahí ya uno puede decir, hay una frase del yoga que dice: para sanar debo renunciar a aquello que me enferma, y por más que eso me guste, si yo sé que eso es lo que me enferma, debo tener la fuerza de voluntad para poder dejarlo, si es que lo que quiero es tener una vida mejor, una vida más sana. Gluten, hablemos del gluten. Muchas personas no saben qué es el gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en los cereales, especialmente en el trigo, la cebada y el centeno. Hay algunos cereales que pueden contener trazas de gluten porque los procesan en las mismas fábricas en donde procesan el trigo, como son por ejemplo la avena o el arroz. No es que en sí ellos tengan mucho contenido de gluten, pero pueden contener algunas trazas, como te digo. El gluten genera mucha permeabilidad intestinal, que es un problema en donde los folículos que están en el intestino, ellos tienen como unos espacios entre ellos, y cuando yo consumo mucho gluten, esos espacios se van abriendo. Si esos espacios están muy grandes, esos espacios son la barrera que hay del intestino a lo que ingrese a mi cuerpo, a mi sangre. Si esos espacios están muy grandes, pueden ingresar muchas partículas diferentes de comidas que no deberían estar ahí. Y eso lo que hace es que activa la respuesta inmune, activa los anticuerpos, activa como todo ese ejército natural que tenemos en nuestro cuerpo para atacar. Y eso genera inflamación y puede generar muchas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo lupus, fibromialgia,
cáncer, muchísimas de estas enfermedades, tiroides, problemas de tiroides, pueden deberse por una permeabilidad intestinal. Entonces, cuando yo corto el consumo de gluten, por lo menos por un mes, yo me puedo dar cuenta si ese cansancio, si esa inflamación, si ese mal humor, porque el intestino tiene que ver mucho también con las emociones, se me quita. Entonces, vale la pena como probarlo, ¿cierto? Uno puede decir, ¿qué como si no como gluten? Pues no comas cereales, pero puedes comer, por ejemplo, todos los tubérculos. Puedes comer papa, puedes comer yuca, puedes comer arracacha, puedes comer batata, ¿cierto? Todos los tubérculos son naturalmente libres de gluten. Entonces el carbohidrato que utilizarías, por ejemplo, como arroz o el pan, lo podrías reemplazar como por estas opciones. Vamos a aprender a hacer unas torticas de coliflor que te podrían servir, por ejemplo, para reemplazar las arepas de maíz o el pan. Entonces, durante este mes podrías ensayar esas torticas de coliflor para que hagas ese intento de comer sin cereales y verificar si efectivamente eso tiene algún efecto en ti. Otro de estos alimentos inflamatorios es el azúcar, ¿cierto? El azúcar, yo creo que la mayoría de las personas sabe que no es saludable. Lo estuvimos trabajando en un training gratuito que tenemos previo a un diplomado de alimentación consciente que hacemos en Casana, pero por si no lo viste, el azúcar es altamente adictivo. Ya la ciencia ha demostrado que es 8 veces más adictivo que la cocaína. Es muy difícil dejar la adicción al azúcar porque no es suficiente con quitar el azúcar de nuestras casas. Está escondido en muchos productos. El pan tiene azúcar, muchas vinagretas de mercado tienen azúcar, muchos enlatados tienen azúcar, y no solo en nombre de azúcar, sino que a veces los empaques que dicen sin azúcar realmente lo que tienen es endulzantes artificiales, y eso genera una respuesta muy confusa para tu cerebro. Cuando tú comes un endulzante artificial pero realmente no hay una elevación de glucosa en sangre, o sea, no hay calorías en ese alimento, el cerebro se confunde y hace que se genere más respuesta a nivel de la insulina y que te dé más ansiedad y más ganas de comer, porque es un mecanismo de contrarrestar eso que no está funcionando bien. Se supone que cuando yo como algo dulce hay una ingesta de calorías, y si no hay calorías el cuerpo se confunde, el cerebro se confunde. Pero sobre todo lo que tenemos que evitar es el azúcar procesado, el azúcar blanco y todos estos endulzantes artificiales de los que te hablé, que generalmente se llaman sacarosa, dextrosa, maltosa. Casi todo lo que termine en osa es un azúcar, la maltodextrina también es un azúcar. Revisa, por favor, aprende a leer las etiquetas de los alimentos, porque hay una información muy valiosa para que tengas una alimentación más consciente. Y si queremos entonces tener como unos endulzantes más naturales, podremos utilizar la miel, podremos utilizar stevia, podremos utilizar panela, siempre y cuando tú no tengas ningún problema de resistencia a la insulina, porque si tú tienes un problema de azúcar, aunque estos endulzantes sean saludables, no te sirven y tendremos que buscar otras opciones para ti. Entonces, resumiendo, hemos hablado que la mayoría de los lácteos, azúcar, alimentos procesados y gluten generan una respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo. Mi propuesta es que si durante un mes tú dejas de comer esos alimentos, vas a poder observar unos cambios muy beneficiosos en tu salud. Dejémoslo durante todo mayo. Y en junio volvemos a reintroducir de a poco, semana a semana, cada uno de esos alimentos. Por ejemplo, la primera semana los lácteos y sientes cómo te va. La segunda semana algo con gluten y sientes cómo te va. Puede que esto te parezca muy extremista y como que, ay, qué pereza hacer tantos esfuerzos, pero realmente si no nos ponemos en el ejercicio de comprobarlo por nosotros mismos, nunca vamos a saber si realmente eso me genera a mí un efecto adverso o si yo puedo comerlo sin ningún problema. Te recuerdo que si quieres profundizar más sobre este tema, te puedes inscribir a nuestro curso de alimentación antiinflamatoria, en donde no solamente vas a aprender para ti, para mejorar tu salud, sino que también vas a apoyar, porque el 50% de las ganancias que tengamos de este taller los vamos a donar a la Fundación Amazon, que da alimentos a niños y niñas con cáncer en la ciudad de Medellín. Así que es un regalo maravilloso para ti y para muchas otras familias que lo necesitan.